Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en un nuevo seminario de la Torre del Virrey. Como sabéis, en el modo en que la pandemia o las circunstancias nos ha enseñado a hacer, espero que muy pronto podamos hacer estas cosas de nuevo, también de una manera presencial, especialmente esta tarde porque hay muchos amigos aquí y sería muy grato poder estar todos juntos. El motivo de esta tarde, de este seminario sobrevenido, que no está en ninguno de los cursos que llevamos en marcha, es la publicación del libro de Michel Desserteau, El extranjero o la unión en la diferencia, publicado por la editorial Trota. Saludo a Alejandro del Río, el editor de Trota, que está con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por haberte unido. Y que ha sido traducido por Juan Diego González Sanz, que es autor de una tesis doctoral sobre Michel Desserteau, de la cual ya publicamos parte en la Torre del Virrey hace unos años, casi iniciando nuestra colección de libros electrónicos de Nexofía. Michel Desserteau era y es un autor que en la Torre del Virrey debía estar en este archivo que vamos configurando con seminarios, con publicaciones, porque la invención de lo cotidiano marcó un hito en la extensión de los estudios culturales. Algunas veces hemos comentado que un lector de la invención de lo cotidiano o del último Sertó podía no ser consciente de la dimensión religiosa de Michel de Certeau, del hecho de que fuera un sacerdote jesuita y de que buena parte de su obra fuera una escritura católica, militante, que no era fácilmente discernible en su dedicación, en parte con el viaje a los Estados Unidos, a lo que ahora conocemos de una manera clarísima como estudios culturales. Yo recuerdo cuando Michele Cometa, el amigo Michele Cometa, nos hablaba de Certeau, que en modo alguno intervenía en lo que estábamos conociendo de su obra este factor religioso que, en cierto modo, impone en el lector o la necesidad de encontrar la continuidad entre ambos estratos de lectura o de marcar con claridad la cesura. En cualquier caso, El extranjero es un libro clave en la evolución intelectual de Michel Certeau y ya el hecho mismo de haberlo titulado así, con una palabra que inevitablemente lleva a la propia configuración o constitución del cristianismo, por otras razones ahora estoy leyendo muy atentamente, casi palabra a palabra, iba a decir en el griego original, pero obviamente es en griego, pero no el original, los hechos de los apóstoles, la configuración del cristianismo, los términos para extranjero son de diverso calibre. Hay uno especialmente duro cuando lo emplea por primera vez Pedro, cuando se reúne por primera vez con gentiles en casa de Cornelio, ¿no? Alófilo, que es un término muy duro incluso en el griego sobrevenido del Evangelio. El alófilo es el otro que pertenece a una filía distinta. Todo esto, a una filé distinta. Todo esto hace que leer a Certeau obligue a saber en qué estrato nos movemos. Y creo que para quienes en todos estos años, en la Torre del Virrey y en las conversaciones que hemos mantenido sobre lo que significan los estudios culturales, debíamos dedicarle, creo que un seminario. Y naturalmente la traducción nos viene como anillo al dedo. Para esta conversación quiero agradecer cordialmente que José Luis Villacañas, amigo y maestro, haya accedido a estar con nosotros. Realmente la iniciativa partió de él y se lo agradezco mucho. Se ofreció a estar aquí para conversar sobre este libro con su traductor, Juan Diego González Sanz. Yo os animo ahora que cada uno de vosotros, en el orden en el que vosotros creáis oportuno, quizá Juan Diego pudiera empezar como traductor de la obra, presentar los aspectos más estilísticos, literarios y de fondo que le parezca oportuno y su propia experiencia como traductor del libro y conocedor de buena parte de su obra. Y después José Luis Villacañas pueda, me parece, hacer una descripción clara de este problema que yo me he atrevido a señalar, la posible continuidad o cesura entre un aspecto culturalista, abierto, extremadamente cosmopolita, gentil, elegante y en modo alguno podríamos decir que recuerde el ambiente de la Iglesia Católica Francesa de la segunda mitad del siglo XX, que no es precisamente un ambiente abierto, como en general de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano,
y ver qué es lo que podemos realmente sacar en claro de la evolución intelectual de este hombre. Os cedo la palabra, si os parece bien este orden, José Luis, Juan Diego. Tenéis que Muy activar bien. los micrófonos. Muy bien, Antonio, No, muchas no, gracias. perfecto, perfecto. Muy bien, Juan adelante. Diego, Adelante, pues Antonio. adelante y gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a vosotros, en primer lugar, por dar ocasión a este encuentro en esta sala virtual en la que estoy realmente muy feliz de poder participar. Tengo que estaros agradecidos a todos los presentes, pero en especial a Antonio, el primero, que fue el que me presentó a Certeau allá por el año 2006, cuando me puse en contacto con él como un perfecto desconocido y después de algunos correos electrónicos, pues, y de comentarle que yo tenía deseos de aprender filosofía, pues me dijo, tú podrías hacer una buena tesis sobre Michel de Certeau. Mi estupefacción no tenía límite en aquel momento, porque mucha gente ya sabe que, si cualquiera que me busque en internet sabe que mi profesión es la de enfermero y la de matrono, aunque a Antonio le guste llamarme mayeuta, pero es algo que mis compañeros no entenderían, ¿no? Me he dedicado durante muchos años a atender mujeres en su proceso reproductivo, algo de lo que estoy muy orgulloso y muy feliz, pero tenía hambre de filosofía y Antonio me proporcionó lo que yo quería, porque necesitaba aprender filosofía, pero sin dejar a un lado algo que para mí es muy importante, que es la fe católica. Entonces, para mí el hecho de poder trabajar con un hombre que estaba en los dos mundos en los que yo quería aprender, pues era algo muy importante. A medida que me fui adentrando en el estudio de Certeau, pues me di cuenta de que efectivamente la indicación de Antonio no iba desencaminada, porque el estudio de los textos de Certeau permite a cualquier lector atento dialogar con todas las corrientes importantes del siglo XX y a la vez teniendo la puerta abierta a la historia completa de la filosofía. No mucha gente sabe que Certeau quería haber hecho una tesis doctoral sobre San Agustín, pero los profesores, la cúpula de la Compañía de Jesús en aquel momento le orientó más bien hacia el estudio de los primeros compañeros de San Ignacio, siendo sus primeros trabajos pues, la edición del Memorial de Pierre Fabre y posteriormente la correspondencia de Jean-Joseph Spang, un místico francés del siglo XVII. La cuestión es que para mí entrar en el mundo de Certeau pues era la posibilidad de estudiarlo todo, leerlo todo y a la vez poder dialogar con la fe católica. Bien, pasados unos años primero de leer sus textos en castellano, surgió una insatisfacción fuerte y finalmente pues tomé la decisión de que tenía que aprender francés para poder leerlo en su idioma original, porque yo quería hacer una tesis seria, no tenía, en aquel momento, ahora soy profesor universitario, pero en aquel momento no tenía ninguna ambición de ser profesor universitario, ni siquiera sabía qué era lo de ser profesor universitario más allá de haber sido estudiante, ¿no? Yo estaba muy contento en el sistema sanitario, me iba bien y no tenía necesidad de saltar a este mundo tan bonito pero a la vez tan salvaje que es la universidad, ¿no? Y entonces empecé una tesis, pues eso, en ese sentido amplio, sin límites, y el aprender el francés me parecía fundamental. Ahora me doy cuenta de que fue lo más difícil que hice, aprender francés con Certeau y el diccionario, y que hoy estemos viendo una traducción mía del francés al castellano, pues todavía me parece algo increíble, ¿no? Pero bien, ¿por qué llegar a la traducción en concreto del extranjero? Porque realmente, salvo la fábula mística, el primer volumen que está publicado en nuestro país por la editorial Siruela, el resto de los textos, incluso en esa edición hay algunas erratas importantes, el resto de los textos están todos editados en Latinoamérica. Gran parte de ellos en la Universidad Iberoamericana de México y todos en los años 90 o la mayoría, algunos más antiguos, algunos otros más recientes. En concreto hay una traducción del extranjero de hace pocos años en Argentina, a la que yo no he podido tener acceso nunca. Vamos, tampoco lo he buscado excesivamente, pero no tenía un acceso sencillo. Y entonces, pues, cuando terminé la tesis doctoral en el año 2014, pues tuve, no sé, de estas cosas que tiene uno un pálpito, ¿no? De decir, me gustaría haber traducido este libro, porque creo que es de un Certeau, como bien ha planteado Antonio, es de un Certeau muy desconocido. Y
pues fui a hablar con Alejandro del Río, que en su momento tuvo la amabilidad de acogerme, y bueno, planteamos la posibilidad de hacer esto y ha tardado mucho tiempo en salir, en parte por mis torpezas como traductor, que él pues ha padecido y ha sabido guiar muy bien para no llegar a mal término, y por otro lado, bueno, por las dificultades que nos ha tocado vivir, la pandemia y todas estas cosas, ¿no? Pero el hecho de que ahora tengamos este libro encima de la mesa, creo que es una suerte para todos, porque más allá de eso, de lo que decía, de mi capacidad o incapacidad para dar la voz a Certeau en castellano de una manera adecuada, pues la verdad es que puede servir de invitación para muchas personas que quieran acercarse a su obra sin amputarla. Sí, yo creo que la persona que solo lea el último Certeau no va a entender nada. No va a entender nada, y el riesgo es de que se lo apropie de una manera, podríamos decir, eh, torticera, en el sentido de querer hacerlo de su partido sin tomar en cuenta la evolución que lleva a ese culmen, que es la invención de lo cotidiano en el año 80, ¿no? Sin leer estos textos del extranjero, viendo cómo Certeau se dirige a la Iglesia francesa, no podemos percibir, creo, lo que en mi opinión es un verdadero viaje de misión de Certeau desde la Francia católica hasta un mundo, este mundo de los estudios culturales que a priori es lo más descristianizado del mundo. No sé, no querría extenderme mucho, simplemente una última mención así para introducir este debate. Una pequeña mención a Luz Yard, la albacea de Michel de Certeau, con la que he tenido siempre una buena relación y que en su momento se mostró favorable a que pudiéramos hacer esta traducción. En el sentido también de decir que mi acercamiento a Certeau depende, y eso creo que como traductor es importante, mi acercamiento a Certeau depende del matiz yardiano. Yo no he ido en la búsqueda de las primeras ediciones, por ejemplo, la edición del extranjero, la primera es del 69. Cuando murió Certeau en el 86, en el 91 se publica una segunda edición en Desclés, que lleva ya un prólogo de Luz Yard modificando el prólogo original que había puesto Certeau en la edición del 69. Mi lectura y mi traducción dependen de la versión revisada por Luz Yard, y así ha sido siempre. Toda mi lectura ha sido de ese Certeau revisado y modificado póstumamente por Luz Yard. Como mi interés en Certeau es más, podría decir, más conceptual que erudito en el sentido lingüístico del término, no he tenido esa preocupación filológica de cotejar las primeras ediciones con las segundas, con las revisadas, ver hasta qué punto ha llegado el matiz de la modificación de Giard y pelearme con ella. Yo sé que hay gente que sí se dedica a eso y encuentra ahí su ocupación, pues bueno, probablemente tengan una vocación filológica mayor que la mía, pero a mí eso no me interesa nada. Entre otras cosas porque la mayor parte de los textos de Certeau que están siendo leídos en todo el mundo están siendo leídos a través de este matiz. Y me da la sensación de que, salvo que se abran los archivos de la compañía donde está la correspondencia de Certeau y todos los textos inéditos, ahí sí podríamos encontrar cosas que nos cambiaran la visión sobre Certeau, pero hasta que eso no ocurra, creo que tenemos en Giard una intérprete fiable del legado de Certeau. Y bueno, con esto me gustaría parar aquí, darle la palabra al profesor Villacaña, que es mucho más interesante de escuchar que yo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción y por el comentario, pero sobre todo, claro, por la traducción de este texto, ¿no? que es muy curioso, porque es un texto que efectivamente hay que situarlo en la Francia de 1969, ¿no? Justamente después de la Revolución de Mayo, en un momento crucial, dominado todavía por Sartre, por el existencialismo, dominado por la memoria de la guerra de Argelia,
dominado en cierto modo por el estructuralismo, ¿no? Y en el que ya asoman los nuevos héroes intelectuales como Foucault, ¿no? Del que Chertó hace acá una reflexión extraordinaria, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta y extraordinariamente acertada, ¿no? En este sentido, el libro es pues un libro, por una parte, muy de época, pero por otra parte, tiene la grandeza de los libros genuinos, de los libros que brotan de la identificación de un problema, de la identificación de una posición y de la convicción profunda de que está diciéndonos algo relevante para la comprensión de la vida de nuestras sociedades, ¿no? Algo que, por supuesto, procede de la tradición, algo en lo que insiste de manera permanente Michel de Certeau. Como ha dicho muy bien de Diego, Agustín está presente por doquier, pero no solo Agustín. Y que, por lo tanto, podemos decir que, aparte de su valor epocal, tiene un valor que trasciende a la época. Y, por supuesto, trasciende a la época de un modo que permite comprender la cuestión de los estudios culturales, ¿no? Como una dirección que emerge justamente en este momento, pero que incluso puede ir más allá de elaborar la fundamentación teológica y religiosa de los estudios culturales para adentrarse, yo creo que en algunas cuestiones permanentes, algunas cuestiones que podríamos llamar propias de nuestra tradición occidental de manera continua, ¿no? En este sentido, un lector ya de mi edad, ¿no? podría vincularlo a recuerdos. Por ejemplo, a mí me revolotea continuamente, ¿no? En el libro la imagen de fresas salvajes, ¿no? En la medida en que, si recordáis, ¿no? La escena de los estudiantes que van camino de Uppsala, ¿no? Y son recogidos por el profesor que va a recibir el honoris causa, y están verdaderamente concernidos por la búsqueda de un lenguaje religioso que no esté gastado, ¿no? Y creo que ese es uno de los motivos continuos de este libro, ¿no? Cómo podemos reivindicar la experiencia religiosa en un lenguaje que todavía signifique, que todavía tenga la capacidad de transformarnos, ¿no? Y, y esto que es muy de época, esto que es verdaderamente de época, creo que se presenta puntual, ¿no? En cada momento de las crisis graves, ¿no? Profundas que tenemos como sociedad, ¿no? Yo creo que la lectura de este texto implica enfrentarse al primer capítulo. Bueno, sabemos que el texto está construido de artículos publicados, ¿no? por Certeau en diferentes revistas católicas de la época, pero obviamente los escritos están muy bien organizados, muy bien seleccionados, muy bien ordenados, de tal manera que la obra tiene una consistencia literaria y retórica espectacular. Verdaderamente la escritura de Certeau es de una elegancia que no está por detrás de la elegancia de Foucault, ¿no? Y de la posibilidad de mostrarnos una enorme potencia de persuasión en lo que habla, ¿no? Pero en cierto modo es el escrito de la experiencia espiritual, ¿no? El que ofrece el ensayo fundamental del volumen, ¿no?
Y posiblemente en este encuentro, que tenga como finalidad pues, presentar una lectura o invitar a una lectura de la obra, deba ser el escrito en el que concentremos más la mirada. ¿Por qué? Porque es el escrito que permite más traducciones. Por supuesto, permite una traducción de experiencia espiritual a experiencia intelectual, permite una traducción completamente laica, completamente profana, pero al mismo tiempo permite mostrar, ¿no?, cómo con una pequeña variación podíamos entender los desarrollos posteriores de la obra de Chertó, relacionados con toda claridad con los estudios culturales, pero atención también con el problema de la historia, ¿no? Creo que este texto es una magnífica introducción a lo que podría ser historia y psicoanálisis, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, experiencia espiritual en alguien que efectivamente ya en estos momentos había trabajado, estaba cerca de Lacan, es algo que debemos tener en cuenta como próximo a lo que la corriente psicoanalítica se llama el Arbeitgeist, ¿no?, el trabajo del espíritu, ¿no? Un trabajo del espíritu que aquí, por supuesto, tiene sus connotaciones propias y sus puntos de vista específicos, ¿no? Pero el caso es que Chertó no quiere decir experiencia intelectual, quiere decir experiencia espiritual, ¿no? Y sin entender las reclamaciones del espíritu, de lo que significa el espíritu, no puede entenderse plenamente este libro. Y creo que no se estará en condiciones de entender lo que luego quieren decir los estudios culturales, que vienen, por supuesto, a sustituir o vienen a ser el subrogado, vienen a ser el sustitutivo de las antiguas ciencias del espíritu, ¿no? En este sentido, solo una comprensión profunda, por supuesto, desde el punto de vista teológico de lo que es el espíritu, está en condiciones de hacernos comprender este libro. Pero solo tenemos que reparar en el título, ¿no?, para identificar, ¿no?, cuál es la experiencia del espíritu. Y la experiencia del espíritu, la experiencia fundamental del espíritu, que no es ajena, por supuesto, al trabajo del espíritu freudiano, es el encuentro con algo extranjero, con algo externo, con algo inagotable, con algo que está fuera, ¿no?, con algo que no puede ser dominado, con algo infinito. Yo creo que esta es la clave que permite mostrar, ¿no?, esta estructura del pensamiento de Chertó en paralelo con la estructura de Freud, ¿no? El trabajo del espíritu es un trabajo infinito. Y, por supuesto, la presentación del trabajo del espíritu como trabajo infinito es la forma que Chertó entiende de hablarnos de Dios, ¿no? Dios, en este sentido, es el representante simbólico radical de lo extranjero, de lo indomable, de lo infinito, de lo que está fuera. El Dios que está simbolizado en el extranjero, pero que nos anuncia también que siempre tendremos extranjeros. El Dios que crea una sociedad de extranjeros, que conoce la perennidad del extranjero para todo ser humano, ¿no?, que prevé la proliferación infinita de las diferencias porque Él es infinito. Y que sin embargo, y este es el punto importante, recuerda que la experiencia del espíritu es la de la unidad, ¿no? La de la unidad a través de la pluralidad, la de la unidad a través de la diferencia, la de la unidad a través de la extranjeridad, de la exterioridad, ¿no? Pero en este sentido, de un extranjero que tenemos que hacer íntimo, ¿no?, de un trabajo del espíritu que en el fondo ve lo externo como íntimo, que se construye desde la estimidad, ¿no?, por decirlo en lenguaje lacaniano, ¿no? Y para entender esta tensión entre pluralidad y unidad, Chertó reclama la centralidad de la teología, porque evidentemente
entender tensión, pluralidad y unidad forma parte de la teología, del lenguaje teológico propio de la religión, ¿no? Y desde luego del lenguaje teológico propio de la Trinidad, que es su orientación fundamental, ¿no? Es algo que, por supuesto, es lo que le hubiera gustado a Chertó estudiando a San Agustín, pero que efectivamente sigue siendo el motivo central de este libro, ¿no? Esto se ve muy bien en la página 40, donde invoca expresamente este problema. Esta cuestión, por supuesto, está relacionada con la estructura de la Trinidad, está relacionada con el problema de la encarnación. Esto es obvio. Pero como veremos, todos los teologemas que nos propone Chertó tienen traducciones profanas evidentes, inmediatas, ¿no? Si nos damos cuenta, Dios se encarna en el hombre, ¿no? En los hombres, en la pluralidad de los humanos, ¿no? Y sin embargo, por su encarnación, los quiere unidos, ¿no? Este problema, ¿no? Que es un problema de una dialéctica muy precisa, que está en la base misma de la evolución del cristianismo y de su naturaleza expansiva, está fecundando toda la estructura del libro. Esta dialéctica de encarnación in spiritu, encarnación, por una parte, proliferación, pluralidad, diferenciación, y espíritu, unidad, ¿no? Esta dialéctica es la que se juega en el proyecto universal del cristianismo. Pues a diferencia del judaísmo, esto salta a la vista, el cristianismo no se despliega como si la encarnación hubiera tenido lugar en una etnia, ¿no? Y ni siquiera se despliega la encarnación al modo del catolicismo clásico, porque cierto, no hay que olvidarlo, es un jesuita, esto significa que es un católico a la búsqueda de un nuevo sentido del catolicismo, ¿no? Porque creo que este es el jesuitismo, la raíz misma del jesuitismo es un catolicismo que busca un nuevo catolicismo, o un catolicismo que busca renovarse desde dentro, ¿no? Entonces, la encarnación se diferencia del judaísmo en que no se encarna en la etnia, pueblo elegido, ni se encarna tampoco en lo que a veces llama, ¿cierto? Dice la Iglesia es como una secta que no quiere serlo, que quiere ser algo más, ¿no? Y por lo tanto que denuncia en sí mismo lo que en la página 35 llama la tentación de convertirse en un inquisidor, ¿no? Porque para él lo específico del cristianismo es que supera la dimensión étnica y amplía el horizonte de comprensión respecto de cualquier cosificación institucional. En este sentido, el imperativo de comprensión a cualquier extranjero es decisivo porque ha de ver en él, en ese extranjero, en ese que está fuera, una encarnación en pie de igualdad que la encarnación del que está dentro. Esta apertura a cualquier encarnación de lo humano es la experiencia del espíritu. Y eso, lo que insiste permanente el libro, eso precisamente es lo que le hace decir a Chertó que en ningún lugar particular puede identificarse con el de la verdad. Ningún lugar particular puede ser identificable con el lugar de la verdad. La cuestión entonces es lograr un lugar para la experiencia del espíritu, de tal manera que no sea un aquí, un allí. La metáfora de ese lugar, que no es lugar, es el viaje, ¿no? Y yo no soy un testigo, nos dice Chertó, yo solo soy un viajero. El viaje no cesa de ejecutarse. Me ha recordado mucho estas páginas, ¿no? Esto del ser ejecutivo de Ortega, ¿no? Porque el viaje es el lugar que cambia, es el nomadismo, el lugar que deviene, que acontece, que no puede mirarse nunca desde fuera, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Con muchísima capacidad literaria, dice, el viaje no es el mapa. El viaje es el lugar que no tiene rostro definitivo, que cambia desde el punto de vista
según el lugar al donde se ha llegado, el lugar que siempre se comprende después, ¿no? Que se mira desde sus espaldas, que siempre está abierto, ¿no? Es el lugar que ocurre, que no está, ¿no? Esto me recuerda también muchas reflexiones de Ortega sobre esta dimensión, ¿no? A esto, por supuesto, Ortega le llamaba el vivir, la vida viviente, ¿no? Y por eso también en nuestra tradición, vida, en nuestra tradición española, vida es siempre otro nombre de espíritu, ¿no? Pero a todo esto ha añadido Chertó, creo, la caracterización de un itinerario. Dice, solo así se produce un itinerario que ha caracterizado como una historia, ¿no? Por lo tanto, solo podemos hablar de historia allí donde hablamos de la dialéctica encarnación y espíritu. Y de hecho, obviamente, él lo ha dejado muy claro, como luego lo hará Ginsburg, que supongo que estaría cerca de él, que el cristianismo es la religión específicamente histórica, ¿no? Es el descubrimiento de la historia, es completamente inseparable del cristianismo como tal. La cuestión es que la experiencia del espíritu es estar siempre dentro de ese viaje, siempre dentro de ese itinerario, de esa historia. Es como si estuviéramos en un contexto a priori, ¿no? En el que las experiencias particulares pueden suceder, pero solamente pueden suceder en la medida en que se den dentro de este contexto como tal. Y ahí, en el conjunto de esas categorías que es a priori, que continuamente están materialmente cambiando, tenemos el lugar de la verdad, ¿no? Un lugar que nunca es del todo un lugar, que por lo tanto nunca puede ser, esto también me recuerda a Ortega, un Dasein, ¿no? Un ser ahí, ¿no? Porque siempre alberga, ¿no? Permanentemente alberga todavía una dimensión negativa, un no ser ahí, ¿no? Un no ser todavía la verdad, ¿no? Un no ser todavía la unidad, ¿no? Puesto que la dialéctica entre diferencia y unidad nunca se colma, ¿no? Pero de entrada sabemos lo que impide este planteamiento, ¿no? Impide, por supuesto, decir que lo que caracteriza la dimensión existencial del ser humano sea el Dasein, el ser ahí, ¿no? No, esto Ortega se lo dijo muy bien a Heidegger, pero impide sobre todo a Smith, ¿no? Impide que miremos al extranjero sin experiencia del extranjero, que lo miremos desde fuera, que lo objetivemos, que lo veamos como una amenaza o podamos decir de él que es un enemigo. Entonces consideramos que nuestro lugar, cuando hacemos eso, cuando decimos el extranjero es el enemigo, entonces consideramos que nuestro lugar es el de la encarnación exclusiva de la verdad. Entonces nos convertimos en sectarios, nos convertimos en inquisidores, nos convertimos en este sentido, podemos decir que también la experiencia del espíritu, por supuesto, es la experiencia de la diplomacia, del tacto, de la verdad del otro todavía por hacer, de no tomar resoluciones definitivas sobre lo que es el otro, porque todavía tenemos que buscar su verdad, ¿no? Y siempre de nuevo tenemos que buscar su verdad. Chertó ha ofrecido a esta apertura, ha ofrecido, esta apertura a una sociedad cerrada, a una sociedad estancada, como era efectivamente la sociedad occidental y muy especialmente la sociedad francesa del año 68. Ha ofrecido una salida expansiva a Europa, a la inteligencia europea, con el imperativo de comprender al extranjero, a un extranjero que ya se estaba situando como enemigo de Europa, como enemigo de Occidente, como extranjero a decolonizar, ¿no? Y ha venido a hacerlo, en este sentido es una alternativa a Fanon y a todo lo que está detrás, como opción alternativa también a la afirmación de mayo del 68, a ese estar encerrado en el deseo de sí y abrirse, yo creo que esta era la clave de su vinculación tan relevante con Lacan, abrirse al lacaniano deseo del otro. Deseo del otro en todos los sentidos que tiene esta expresión. Deseo del otro con mayúscula,
Porque él también ha ofrecido la experiencia, en cierto modo, acordaos como las pintadas de mayo del 68, la experiencia de salir del metro y ver el mar en lugar de la plaza de la ópera, ¿no? En lugar de la liberación del deseo con una autoafirmación inmediata de sí, ha ofrecido una idealización religiosa, ciertamente, de la experiencia del otro. Una experiencia del otro que ha identificado claramente con la presencia de Dios. Los estudios culturales como elemento de reconocimiento de la encarnación de lo humano vista desde un sentido religioso. Viene a decirnos en este sentido que tenemos que tomar a esta irrupción del extranjero, de lo que debemos comprender, de lo que no hemos comprendido, de lo que hemos excluido, como irrupción del Dios mismo, ¿no? Y para eso, Chertó ha invertido en buena medida, simétricamente, pero invertido, ¿no?, la estructura misma del pensamiento de Lacan, ¿no? Porque ha invertido la cuestión del objeto pequeño, del objeto pequeño A, ¿no?, o pequeño alfa. En lugar de posicionarlo, como hace Lacan, ¿no?, en el point de capitón, en el punto final que cierra la circulación del significante, y en la medida en que ofrece sentido y produce simbolización, en lugar de hacerlo, le otorga la misma función, ¿no?, la función de dotar de sentido y producir simbolización, pero no lo posiciona en el cierre final de la circulación del significante, sino que Chertó comprende el point de capitón como lo que está al principio. Comprende que la simbolización está al inicio y que no hay un cierre de la circulación del significante, ni de la circulación de la apertura al otro. El inicio es lo que pone en movimiento. Y no es una falta lo que pone en movimiento del significante, sino que es efectivamente la encarnación con mayúscula, ¿no?, la presencia específica de la manera de comprender al otro que ha puesto la irrupción del cristianismo en movimiento. Por eso la simbolización no está al final, sino al principio. Y en este sentido, es verdad que Chertó es más próximo a Badiou. Es más próximo a Badiou en la medida en que constituye la subjetividad sobre la fidelidad al acontecimiento inicial. Pero el acontecimiento inicial es esencialmente el imperativo de comprender al otro, de comprender al enemigo, de entender al extranjero. El acontecimiento verdadero está en el inicio de la encarnación, con mayúscula, que nos obliga a vivir como si esa encarnación se produjera permanentemente en cada ser humano. Y por eso la simbolización no está al final del discurso, sino que está al principio, ¿no? Como cristiano está en la irrupción de ese acontecimiento específico que es la irrupción del Nazareno. Contestando a Lacan, por lo tanto, se nos dice que la red de términos construye una frase sin punto final cognoscible. Mientras que Lacan dice, bueno, en cierto modo, toda la circulación del significante tiene que tener un final, porque de otro modo no dotamos de sentido, ¿no?, a todos los significantes y por tanto no estamos en condiciones de producir un discurso que tenga capacidad de conectar con nuestro deseo desde el punto de vista simbólico. Lo que dice Chertó es que la red de términos construye una frase sin point de capitón, sin punto final cognoscible, porque la experiencia del espíritu es infinita. Pero lo que se recibe con esa simbolización, ya lo hemos dicho, es ver a Cristo en todo otro, en todo ser externo, en todo extranjero. Y por lo tanto, el inicio de la historia, el inicio cristiano de la historia es el comienzo del viaje, el comienzo de un itinerario, donde recibimos la orden de salir de nosotros mismos,
de abandonar la posesión, de abandonar nuestra identidad. El punto de partida como el momento privilegiado que hace caminar, que hace repetir la experiencia del Dios extranjero en cada extranjero. Ese es el sentido de que no nos podamos quedar adheridos a la primera encarnación simbólica y que ésta sea genuina en la medida en que se abre de manera continuamente repetitiva a la experiencia del Espíritu. La encarnación, en este sentido, está referida al Espíritu como a la escatología, al rebasamiento de toda objetividad, de toda fijación, de toda alienación, podríamos decir. Aunque para la encarnación Dios está ahí, para el Espíritu Dios no está ahí. Dios viene, viaja, conversa, se desplaza al infinito, no tiene lugar. Chertó lo ha dicho de manera clara. Ha utilizado la preparación de la hermenéutica infinita del texto bíblico de los protestantes y la ha transferido al infinito de la comprensión de los otros, ¿no? Esto en el fondo son los estudios culturales. Esta vivencia de lo infinito como itinerario indefinido lo ha expresado mediante esta tradición musulmana, ¿no? Una de las claves de todo el pensamiento jesuítico, mirar a Zubiri, mirar a Ellacuría, es la reconstrucción, ¿no?, del origen común de las tres grandes religiones monoteístas. Aquí, en este sentido concreto, Chertó utiliza la expresión del Islam, ¿no?, que refiere al universo específicamente humano en relación con Dios, como que Dios es más grande. No dice Dios es omnipotente, absoluto, no, Dios es más grande. Esto es, el Espíritu nos obliga a mantener permanentemente abierto el trabajo del Espíritu, porque es un poco más, un paso más allá. O como diría efectivamente Derrida, un esfuerzo más, ¿no? Por lo tanto, Dios es un comparativo ilimitado respecto de los seres humanos. Lleguen donde lleguen los seres humanos, Dios más grande, dice Chertó, que reclama siempre. Permíteme, José Luis, que te interrumpa. Es que ¿me oye? ¿Se me oye? Te oigo bien, sí. Sí, José Luis, permíteme, es que no me resisto a interrumpirte porque... No, por favor. Porque me está resultando tan interesante oírte en el sentido de que llevo muchos años pendiente de tus libros y de los escritos de Antonio, conversando con Antonio, me siento en una casa común, precisamente por esto último que estás diciendo, ¿no? O sea, oírte usar estos términos y hablar de la importancia de la historia, una historia abierta, en la que no hay un cierre claro, ¿no? O por lo menos así te estoy entendiendo que estás planteando lo que Chertó hace ahí, me conecta con todo lo que llevo en ese sentido leyéndote, ¿no? Y en concreto aquel libro maravilloso de Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, ¿no? Este año hemos estado trabajando mucho sobre el texto de Newman de los arrianos del siglo IV. Tú estás insistiendo una y otra vez en el tema de la encarnación y hemos estado viendo cómo en ese momento del 325 es cuando hay que salvar conceptualmente esa posibilidad de que la encarnación siga abierta. Y todo esto me lleva a ver cómo filósofos políticos como vosotros, que probablemente seáis de las personas más capaces en España de dar razón de nuestra comunidad política, de nuestra comunidad humana, le estáis prestando atención, Antonio, en el caso de Edward Gibbon, con el que viene trabajando esta última época muy en serio, y en tu caso, José Luis, pues con todo este rescate, ¿no?, de esa genealogía de la división de poderes desde la aristocracia y el pueblo en Roma, y cómo eso después, a través de la dinámica de sustitución, llega a apropiárselo la Iglesia en la figura del obispo contra el imperio. Todo esto me está haciendo ver que todo lo que sea tender puentes hacia rescatar ese conocimiento antiguo que hemos sepultado desde un punto de vista Foucaultiano por esa ruptura de las epistemes, ¿no? Es decir, ahora nosotros ya no tenemos conexión posible con los anteriores porque esos pensaban de otra manera y sin embargo, cuando uno lee tus textos o lee los de Antonio o escucha a Antonio o lee muchos de los libros
publicados por Editorial Trota, ¿no? Hace poquito, Etienne Trocmé, la infancia del cristianismo, ¿no? Que he estado leyendo. Y me doy cuenta de que o rescatamos esa conexión cultural que tenemos con el contexto en el que estamos, y en el contexto político incluso en el que estamos, o no hay manera de establecer un discurso coherente. En ese sentido, José Luis, ya me callo y te dejo, pero sí te preguntaría, porque una de las cosas que en Certeau le choca mucho a la gente, a muchos lectores, sobre todo modernos, es el tema del hecho de ser sacerdote jesuita y no haber dejado nunca de serlo. A pesar de todas las metamorfosis que su pertenencia a la compañía o su condición de sacerdote tuviera, nunca dejó de serlo. Y es más, él hace una reivindicación de las instituciones, cosa que en este contexto protestantizado en el que estamos debido a la influencia de la cultura anglosajona, para nosotros algunas veces también es conflictivo aceptar el valor de las instituciones. Eso no es un problema para Certeau. ¿Cómo has visto tú ese tema de las instituciones en el extranjero, si es que lo has visto? Gracias. Yo, fíjate, es verdad, ¿no? Te agradezco mucho la pregunta y la interrupción, ¿no? Porque quizá esto, yo tenía una tendencia, ¿no? a proponer una lectura demasiado quizá no abstracta, ¿no? de Certeau, ¿no? Ahora, yo creo que el punto final de lo que tenía pensado a decir era lo siguiente, ¿no? Por supuesto que Certeau puede ser traducido toda la cuestión de la experiencia del espíritu a la cuestión de los estudios culturales en su forma, que podemos decir, no profana, esto es, en la forma en que constituye una experiencia religiosa, ¿no? Por supuesto, la forma en que se ha venido realizando toda la cuestión de los estudios culturales, podemos decir que ha abandonado esa forma religiosa o ese imperativo religioso y se ha convertido en una forma profana en la que, atención, lo que estaba pidiendo Certeau ha quedado transformado en la medida en que los estudios culturales no tenían tanto de manera eficaz, no han tenido tanto la pretensión de comprender al otro como tal, sino que han tenido la pretensión de gustar del otro, ¿no? O han tenido la pretensión de transformarme a mí mismo en el escenario de deseos del otro, ¿no? Pero no tanto en la capacidad de reconocer al otro en su dimensión de otro, en su dimensión de inapropiable, ¿no? En la dimensión en la que efectivamente el otro tiene la legitimidad de ser otro, no el otro en la medida en que puede convertirse en un horizonte de experiencias mías, ¿no? Pero yo venía a decir que existe otra forma de traducir la propuesta de Certeau, de traducir a un mundo profano, en la que Certeau refleja ciertamente lo que podemos llamar su agustinismo. Esto es, el hecho de que en la medida en que podamos entender lo que es él lo dice con todas las letras, en la medida en que podamos entender si es posible una sociedad cristiana, ¿no? Y esto significa fundamentalmente, en la medida en que podamos entender que es posible una sociedad donde internamente no se declare al otro enemigo, que de esto es de lo que se trata, esta propuesta, con independencia de su fundamentación religiosa o no, puede ser efectivamente la forma de comprender lo que, en cierto modo, pues hemos venido de manera insistente acariciando como la forma de republicanismo, ¿no? Y esto yo creo que se desprende de una manera especial cuando leemos el capítulo en que Certeau habla del conflicto, ¿no? Porque es muy interesante que Certeau nunca olvide que el otro, en la medida en que es otro, y esto los estudios culturales no lo han entendido de una manera clara, representa el signo
clave de un conflicto. Los estudios culturales en muchas ocasiones lo han reducido todo a la posibilidad de apropiación de elementos culturales que desactivan la dimensión de conflicto. No, en este sentido, Chertó está muy cerca de lo que podemos, de Ellacuría y de las otras formas de comprensión del jesuitismo que han surgido en América Latina sobre todo, y Chertó está muy atento a esa realidad y atraviesa todo el libro, ¿no? Bueno, podemos traducir esta comprensión de lo que es una sociedad cristiana, esto es, una sociedad en la que no se decreta un estado de excepción que permite definir y decidir la diferencia amigo y enemigo, podemos establecer si esto es posible a una sociedad republicana. ¿O no sería esta la forma de entender realmente una sociedad republicana? Y digo esto porque es específicamente agustinismo. Esto es, porque en el fondo, si somos capaces de entender cuál es la forma institucional que debería tener una comunidad espiritual, deberíamos estar en condiciones de entender la forma en la que puede constituirse una comunidad política. Y creo que esto es muy interesante, porque en último extremo podemos leer todo ese capítulo dedicado al conflicto como un signo religioso o como una experiencia religiosa, podemos leerla como la manera política de entender el conflicto. ¿Y esto en qué consiste esta manera específica de entender el conflicto? En el hecho de considerar que el conflicto es sustancial, imprescindible para ser cada uno. Pero eso hace que el otro sea igualmente imprescindible para mí y que su posición conflictual con la mía es lo que permite que yo me comprenda a mí mismo, comprenda mejor mi posición, esté en condiciones de seguir conversando con el otro en su posición conflictual para comprender mejor cuál es mi interés, comprender mejor cuál es mi posición y que por lo tanto no pueda nunca aspirar a considerar al otro como prescindible, por muy conflictivo que sea. Y en este sentido, el hecho de que el otro en su conflictividad es imprescindible para mí es el testimonio de que participa de una unidad, participa de una comunidad, participa de una raíz común que en la medida en que mantenga permanentemente esa tensión, ese respeto, estará en condiciones de generar una historia común, ¿no? Este hecho yo creo que es muy relevante para comprender que la experiencia del espíritu no es la experiencia del consenso. La experiencia del espíritu es la forma en la que el espíritu trata, administra el antagonismo, trata y administra el conflicto, de tal manera que lo hace irresoluble, permanentemente irresoluble, pero que esa irresolución del conflicto es lo que nos obliga a hacer el camino juntos y hacer el camino juntos de una manera tal que yo no podría vivir sin el conflicto. El no sin, creo que es una cláusula que Chertó lo repite permanentemente a lo largo del libro y que en el fondo nos muestra la dependencia común que tenemos los dos respecto de un otro que está por buscar, de un otro que nunca se realiza del todo, o de una comunidad que ni es esencial, ni solamente la tratamos para deconstruirla. Y yo creo que esta es la posición específica de Chertó dentro de la filosofía contemporánea. Ni la comunidad es una sustancia, una esencia que impone homogeneidad, que impone un consenso completo, ni es justamente la voluntad de deconstruir esa esencialidad que en el fondo no existe. La comunidad es el trabajo del espíritu que configura permanentemente un sentido de la realidad, y esto lo dice con todas sus letras, un sentido de la realidad más luminoso en la medida en que permanentemente nos movemos a través de una conversación con el
otro conflictual, ¿no? Y personalmente creo que si no comprendemos la comunidad política de este modo, o somos realistas en el sentido de que queremos destruir al otro porque nos molesta, o somos idealistas en el sentido de que en el fondo queremos producir un estado de consenso y de comunidad completa que en el fondo vendría a sustituir la forma unitaria que le pertenece solo a la alteridad, o que en términos religiosos le pertenece solo a Dios, pero que no le pertenece a la comunidad de los hombres. Esto es, al final, agustinismo, ¿no? El comparativo de lo que es la comunidad de los hombres, en último extremo, se puede organizar desde el comparativo de una ciudad de Dios, ¿no? Y creo que esto es lo que vincula a Agustín con el republicanismo romano, por supuesto, y es lo que en esta obra nos permite una traducción del lenguaje religioso al lenguaje político. Ahora, la pregunta real es si esa traducción del lenguaje religioso al lenguaje político agota o deja sin sustancia el lenguaje religioso. Eso es. La pregunta sería si la construcción de un republicanismo como tal, de un republicanismo cívico, de un republicanismo operativo, puede elaborarse sin apelación a algún modo de resto de lenguaje religioso, ¿no? Y ahí es donde está verdaderamente la cuestión fundamental, ¿no? Y en la que tú me imagino que querías insistir, ¿no? Si una fractura radical con la experiencia que pudiéramos llamar básicamente religiosa, estaría en condiciones de incluso fecundar un republicanismo profano, ¿no? Por supuesto, esta es la clave del agustinismo. La clave del agustinismo sería decir, no puede fecundarse una república virtuosa sin ningún tipo de referencia a ningún tipo de lenguaje religioso, ¿no? Bueno, esto podríamos decir que es lo que vieron los padres fundadores norteamericanos, ¿no? Comprendieron que no era posible, ¿no? Claro, la problemática, la pregunta alternativa sería, ¿y cuando las sociedades han dejado atrás toda la dimensión religiosa, pueden comprenderse como comunidades políticas? Y yo personalmente creo que este es el problema que tú estás elaborando o que tú me has preguntado y respecto del cual yo en estos momentos no tengo una respuesta completa. Lo que sí sé es que en Occidente esto nunca ha sido así, esto es, siempre ha habido, ¿no? algún tipo de utilización secularizada, todo lo que queramos, de categorías religiosas para fundamentar el lenguaje político republicano, y que no estamos en condiciones de garantizar que en una sociedad, ¿no?, completamente olvidada de ese lenguaje, el lenguaje de la política republicana pueda tener plenamente sentido. No sé lo que pensarán los que están en la sala o no sé lo que pensarán los que me están escuchando. Yo querría decir algo, si no hay nadie más. Es que no tengo manera de levantar esta mano que utilizamos. He tenido que cambiar de ordenador y no me deja. José Luis, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, salvo que en muchas ocasiones no sé si es cierto o eres tú. No sé si es cierto por lo siguiente, porque hay dos objeciones de peso. Con lo último que has dicho estoy completamente de acuerdo. Sin un sustrato de comunidad religiosa no veo ninguna virtualidad política real. En el fondo, esto es lo que Nietzsche empezó a ver como nihilismo. Las comunidades se iban a desfondar y cuanto menos comunidad religiosa, la forma política tiende a ser más extrema. Es la aparición del imperio, de los totalitarismos. Esto es sencillo de comprender. Pero en Certeau hay dos problemas. Uno es el capítulo que lo sé por Juan Diego, que motivó conversaciones con Alejandro del Río, con la edición, ¿no? El capítulo sobre la revolución, que a mi modo de ver es uno de los capítulos más sombríos del libro, en el sentido de que creo que Certeau
no ve gran cosa ahí. Y es un capítulo que lamento. Todo lo que dice sobre la Revolución Cubana me duele hasta lo más hondo. Es verdad que leí ese capítulo y el libro justo al enterarme de la muerte de Emilio Ichikawa, a quien recordará José Luis, que conocimos en el Zambúj hace 2000 años. Y ese capítulo me dolió especialmente porque lo vi completamente injusto. En cualquier caso, ciego ante la tiranía, ya que hemos dedicado un seminario a Amédée Poncet hace nada. Yo creo que Certeau no ve ante los ojos, no ve ante los ojos la tiranía, pero esto es un problema menor en comparación con el otro. Y tú has invocado aquí a Smith. El problema es que Certeau... acordaos del único reproche que realmente le hace Jacob Taues a Smith, ¿no? El único reproche real que le hizo es que no hubiera leído, sino que se hubiera dejado llevar por una tradición. Esto es literal en la carta, en el texto de la teología política de Pablo. Smith, no has leído, te has dejado llevar por una tradición, y esa tradición es el antisemitismo de la Iglesia. Claro, lo que queda detrás es el judaísmo. Y es tremendo el hueco que Certeau hace, el vacío que Certeau hace respecto al judaísmo. Es verdad que el otro es Dios, pero hay un otro para el cristiano que olvidamos en la medida en que el cristianismo avanza hacia las otras naciones, hacia los otros pueblos, hacia los gentiles, pero el judío queda detrás. Y es un judío que queda detrás sobre el que creo que Certeau no ha tenido una mirada generosa, en modo alguno. En modo alguno. En parte porque, a pesar de ser un lector probablemente muy capaz, se ha dejado llevar también, como Taubes decía, de una tradición. Este silencio ominoso sobre el judaísmo en Certeau, al menos en este texto, a mí me abruma. Porque el contexto no es solamente mayo del 68 o finalmente la salida de Gaulle del poder o lo que fuera la Quinta República Francesa o lo que fuera Europa o lo que fuera el estructuralismo. No, es también el hecho de una Shoah que no tenía ni 20 años. De un holocausto sobre el que Certeau no dice absolutamente ni una sola palabra, como si el catolicismo estuviera autorizado como institución o como religión para decir que eso ha quedado completamente atrás. Naturalmente, Smith no es que lo deje atrás, Smith dice, es que es el enemigo. Y naturalmente, ese otro como enemigo en Smith tiene una mirada fija, es el judío. Entonces, lo que tú has dicho está muy bien, pero, y naturalmente lo acepto porque es lo que conozco y he aprendido contigo durante muchos años, pero no estoy seguro de que el catolicismo, y ni mucho menos el jesuitismo de Certeau esté en condiciones, por lo que he leído sobre la Revolución y por lo que no he leído sobre el judaísmo, de hacerse cargo de esto. Ahí hay un hueco, un gap, si lo queremos decir en términos culturalistas, pero lo hay. Por supuesto, Antonio, por supuesto que el problema que está abordando aquí Certeau no está vinculado, ¿no?, a toda la cuestión del holocausto, ¿no? Yo no sabría muy bien qué decir respecto de tu comentario. Por supuesto, te doy la razón en la medida en que la forma, ¿no?, la forma que tiene Certeau de ver las relaciones entre judaísmo y cristianismo reúne todas las ambigüedades, ciertamente, reúne todas las ambigüedades del cristianismo en relación con ese asunto, ¿no? Y la ambigüedad es muy sencilla, ¿no? El cristianismo está en condiciones de reconocer a todos los extranjeros, pero no está en condiciones de reconocer al extranjero que es el judío, ¿no? Esto es una paradoja y es así. En cierto modo, bueno, incluso en Peterson, ¿no?, se ve cuando está analizando Romanos, se ve que, bien, de acuerdo, es el árbol y nosotros somos el injerto, pero en cierto modo uno en realidad
el injerto es lo que da el fruto. El árbol en el que se injerta es un árbol que moriría si no tuviera el injerto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en relación con esto, estoy de acuerdo que es exactamente la misma, exacta, pero hay un momento acá que él plantea de otra forma, yo creo que mucho más unitaria, la relación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Y hay un momento en que dice, en el Nuevo Testamento no es un testamento, el Nuevo Testamento no es sino una forma de leer el Viejo Testamento, ¿no? Pero no es un Nuevo Testamento. Hay muchas ambigüedades de estas naturalezas en la medida en que ciertamente lo que legitima los textos cristianos es sencillamente un subrayado de los textos hebreos, ¿no? Ahora, es verdad que esa historia es irreversible y, como tú bien dices, es verdad que en esa historia irreversible los hebreos quedan atrás, no quedan en el lado de allá de la reversibilidad. Y ahora, tendríamos que ver, yo la verdad no conozco el posicionamiento de Chertó en relación con el Holocausto ni con la Shoah, no lo conozco, no podría. Lo que pienso en relación con esto es que efectivamente no hay forma, desde el punto de vista de la descripción de la experiencia, de lo que él llama la experiencia del espíritu, no hay forma de que Chertó pueda fundamentar un antisemitismo. Puede fundamentar, vamos a ver, puede disponer de lo que tú has llamado, ¿no?, este antisemitismo ancestral, ¿no? Pero aquí debemos andar con cuidado. De la forma en que él describe la experiencia del espíritu no se puede derivar jamás que el otro que constituye para el cristiano el judío tenga que ser declarado realmente enemigo. Es verdad que esto implica que eso es inviable en relación con cualquier otro, ¿no? Es verdad que Chertó no ha hablado aquí de un privilegio, por decirlo así, respecto del otro judío, o es verdad que no ha sido capaz de elaborar que en esa historia de lo que él llama historia del espíritu, está la historia del Holocausto. Y yo te doy la razón en relación con eso, ¿no? Sin embargo, yo pienso que el problema en el que está intentando entrar Chertó en estos momentos no viene caracterizado por esa cuestión, ¿no?, que posiblemente eso sea injusto, no lo discuto. Y esto explica la cuestión primera, ¿no? Explica la cuestión primera respecto del colonialismo, explica la cuestión primera respecto de Cuba, respecto de Camilo Torres, respecto de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que yo creo que afecta de manera más imponente la escritura de este libro. Y la clave ahí es, y esto lo dice con todas las letras, ¿no? Tenemos que estar en condiciones de tratar el conflicto de tal manera que no produzca violencia. Pero ahí él responsabiliza con toda claridad a los que llevan a los pueblos a la desesperación, de tal manera que no le dejan ninguna otra salida que la violencia para estar en mejores condiciones de desprestigiar su causa. Ya, hay una forma de violencia que consiste en llevar a la gente a la desesperación, donde efectivamente estarán recurriendo a la violencia para decir el violento es el otro, ¿no? Esto creo que es una estrategia utilizada, tú lo sabes, ¿no?, de manera continua en la historia. No tenemos que irnos muy lejos, tenemos que ver nuestro presente para entender que esto es así. Y en ese sentido he hablado que es un libro epocal. En una de las realidades en que es un libro epocal es en esta, cuando Fidel Castro efectivamente pues nos aparece como una reacción de dignidad en el año 68, cuando se escriben, y hay diferentes estratos de escritura aquí, pero que efectivamente en ese momento
yo no creo que tuviéramos tenido la perspectiva, ni siquiera Emilio Ishikawa, de decir que en ese mismo momento estábamos hablando de una tiranía. Por supuesto, a mí me han chocado también esas páginas, pero inmediatamente las he comprendido como unas páginas epocales dentro de las millones de páginas que efectivamente se escribieron viendo una esperanza para América Latina en el castrismo, ¿no? Por supuesto, como diría muy bien en su día, ¿no? Carl Schmitt, hablar a toro pasado es fácil, ¿no? Yo creo que hoy estaríamos todos perfectamente de acuerdo de lo que ha devenido, en lo que se ha convertido el castrismo, pero al final de los años 60, yo... entiéndeme, no es que disculpe teóricamente, yo estoy de acuerdo contigo que ya entonces el castrismo no era un fenómeno democrático, ¿no? Y por lo tanto no se podía decir que el castrismo fuera una esperanza consistente. Y desde luego el castrismo no se ajustaba a la experiencia del espíritu que él estaba definiendo aquí, ¿no? Y esto forma parte de las cesiones a la época que en el libro aparece de manera muy intensa, como por ejemplo cuando se trata el problema de la educación, ¿no? Estamos viendo que ese problema de la educación se identifica con lo que nosotros vivimos, ¿no? En nuestra adolescencia, no se identifica con lo que están viviendo nuestros adolescentes, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahora, Solamente, sí. fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en algo que has dicho al principio. El libro Sertó se pregunta si con una colección de artículos se puede componer un libro, ¿no? Esta es una Sí. pregunta que alguna vez nos hemos hecho todos cuando trabajamos como trabajamos, pero tú has dicho que sí, y yo también digo que sí, que el libro está perfectamente trabado, pero es que el capítulo central es el de la revolución, es el corazón del libro, es que es el parteaguas del libro, está justo en medio. Yeah. 3 capítulos primeros, 3 capítulos finales, el capítulo de la revolución. Si tú quieres, una manera de verlo, una cesión a la época. Pero otra manera de verlo es que, en cierto modo, ese concepto mismo de revolución ordena toda la visión de Sertó, porque efectivamente tú has empleado la expresión subrogado para los estudios culturales respecto a las ciencias del espíritu. Pero también podemos pensar, y vuelvo a la cuestión del antisemitismo, y por eso creo que están unidas, ¿no? Que el cristianismo es un inmenso mecanismo de sustitución. ¿De qué? De muchas cosas seguramente, ¿no? Yo me he quedado asombrado, José Luis, porque lo he puntuado, cómo aparece la palabra iglesia en Hechos de los Apóstoles, cómo aparece en el texto griego, que no sabemos muy bien ni siquiera si es el texto original, cuándo se está traduciendo el arameo, cuándo el escriba, pero puntuar la aparición de la palabra eclesía en el texto griego es tremendo. Uno puede pensar que es un fake, como seguramente no hay otro, o puede pensar que era la palabra oportuna, pero tiene distintos significados, que estaban sustituyendo el mecanismo asambleario de las poleis griegas con seguridad. Claro. Pero es que esa palabra aparece justo, siempre en paralelo, con una palabra central para Sertó y para Foucault, que es parresía. Y hay momentos en que las palabras parresía y eclesía parecen una especie de complemento con el que avanza el texto mismo del cristianismo. Claro, lo que se está sustituyendo es de una magnitud tal que ahora empezamos a comprender que eso fue probablemente la única revolución real que hemos asistido. Todas las demás parecen episodios muy pequeños. Por eso tiendo a pensar que efectivamente Sertó sabía lo que hacía cuando pone en el corazón de su libro el tiempo de la revolución. Porque eso no es ajeno al cristianismo. Pero claro, me lleva si tú después quieres descender a la época, me lleva a pensar hasta qué punto nosotros mismos, José Luis, estamos incapacitados, esto es una cuestión muy hegeliana, para entender lo que nos pasa. Si todo nuestro aparato conceptual nos permite entender qué es lo que está pasándonos ahora. Y esa es la cuestión clave del espíritu, a mi modo de ver. Una iluminación mayor que otra. Sí, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dices, Antonio. Y es verdad que considero, en cierto modo, si se lee bien mi texto sobre
Comunidad de Salvación Cristiana, nos damos cuenta que el procedimiento que organiza el cristianismo es oponerse obviamente a la concentración de poderes teológico-políticos del imperio, Claro. estableciendo un subrogado de la comunidad de salvación que era la polis, ¿no? En toda su pluralidad y en toda su organización federal, en una organización no imperial, ¿no? Por supuesto, no imperial hasta la reemergencia de Roma, ¿no? Ahí estamos completamente de acuerdo. Y por supuesto que la problemática, hay un libro sobre parresía cristiana, parresía pagana, parresía cristiana, de un italiano sobre Foucault, que es importante. Pero es más, ¿no? El viejo libro de Witt, muy antiguo, nos muestra cómo esa sustitución es significativa porque el cristianismo no el de Santiago, de los padres de Jerusalén, sino el cristianismo de la dispersión, del cristianismo de los gentiles, se predica exactamente allí donde los epicúreos tienen comunidades fuertes. Esto es, que existe una batalla de expansión del cristianismo sobre la base de una religión de salvación que fue el epicureísmo. Y que fue el epicureísmo en una forma de polis en la que ya la polis no estaba en condiciones de ofrecer el contexto, ¿no?, específico de vivencia. Por lo tanto, la sustitución conceptual está íntimamente relacionada con la lucha real, la lucha de comunidades, la lucha en ciudades como tales, ¿no? Esta parte, por supuesto que es así. Ahora, yo pienso que la tesis que establece Michel de Certeau de la relación entre revolución y cristianismo, que efectivamente viene a desactivar la experiencia revolucionaria occidental y viene a desactivar la experiencia revolucionaria occidental basada en la Revolución Francesa. Atención, el momento en que él dice, no, sí, todos los revolucionarios franceses, y ahí está pensando en lo que va a suceder igualmente, está pensando inmediatamente en Lefort y en todo lo... Siempre han aspirado a decir que la parte de los que no tienen parte, esto es, la parte que no existe, se constituye en el todo, ¿no? Invada el todo, ejerza una unidad compacta del todo. Esa revolución no es la revolución del espíritu, obviamente. Esa estructura revolucionaria no es la del cristianismo. Muy bien, podría haber dicho exactamente igual con Castro, podría haber dicho, bueno, pero en el fondo sabemos que la revolución socialista es una renovación y una sustitución de la Revolución Francesa en su propia estructura social, diciendo que aquellos que son los que han sido expropiados de los medios de producción se convierten en la totalidad de los medios de producción. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo no creo que él quiera legitimar la estructura de las revoluciones modernas desde la existencia del cristianismo. Yo creo más bien que él nos viene a decir que la noción de revolución que emerge con la presencia del otro, ¿no?, en el camino de Maús, es una revolución respecto de la propia identidad en la que estamos instalados, ¿no? Es el hecho de que el que nos desconcierta, el que nos obliga a posicionarnos, el que nos obliga a transformarnos, es la exigencia de comprensión que nos lanza el otro. Eso es una revolución, y él lo dice en un momento determinado, que ya no es la revolución pagana, que ahí parece que esté mirando los textos de Coseles sobre la revolutio, y dice, no, esta revolutio como regreso al inicio, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es una revolución que es una conversión, ¿no? Esta vinculación de revolución y conversión, en el sentido de la capacidad que tenemos de ser diferentes, ¿no?, de producir una metanoia en nosotros, de ser diferentes de los que éramos al principio, de ser diferentes en la conversación con el otro, de ser diferentes de lo que éramos al principio, es efectivamente lo que la experiencia del espíritu puede situarnos como revolución.
pero yo no creo que desde ese punto de vista Chertoff forme parte del prestigio de la revolución. De hecho, su cita de Hannah Arendt nos muestra, ¿no?, que él siempre ha tenido cautela, una cautela poderosísima de entrar en el pensamiento de la revolución como fundación. Y hay momentos en que dice, pero ¿cómo? Pero la fundación es imposible, la fundación revolucionaria es imposible, en la medida en que esto implicaría, por supuesto, elaborar una teoría de la revolución directamente teológico-política, ¿no? Y yo creo que él sí que está enormemente empeñado en que la forma en que podamos mirar la realidad, la vida en común, la vida cotidiana, la vida de los seres humanos, no sea teológico-política, ¿no? Entonces, puede que efectivamente, la clave aquí es que Chertoff, a diferencia de Adorno, a diferencia de Hans Jonas, ¿no?, Norbert Elias, no ha puesto el holocausto en el centro mismo de los conflictos y en el centro mismo de las debilidades, ¿no?, de la sociedad contemporánea y de la sociedad cristiana contemporánea. Yo eso lo acepto y lo comparto en cierto modo, ¿no? Pero no veo que el tratamiento de la revolución, el tratamiento teórico de la revolución esté completamente en coherencia con las alusiones meliorativas a la revolución cubana, ¿no? En este sentido, creo que esto es una debilidad, como tú señalas en el libro, pero forma parte de estas debilidades de contemporaneizar con la actualidad, que no sé si afectan de manera profunda al contenido conceptual, ¿no? A mí me gustaría aportar algo, si me permitís, en ese sentido. Por favor, de Diego. Porque claro, tengo la sensación de que, bueno, el hecho de que Antonio hace una lectura crítica de ese capítulo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, él se ha manifestado en ese sentido. A mí nunca me ha chocado el capítulo. Es verdad que puedo ser un insensible ante los problemas políticos cubanos, si se me quiere decir así, pero nunca me rechinó, en el sentido de que tengo la sensación, después de muchos años leyendo a Chertoff, de haber pasado por muchas de sus páginas, que él tiene una vocación, como le gusta decir a Antonio, que la filosofía es compensación, ¿no? Y eso también viene, la filosofía de la compensación, aquella de Odo Marquardt, ¿no?, que hemos leído, traducido hace unos años ahí en Valencia. La filosofía como compensación. Y en ese sentido yo creo que ese capítulo es un intento de compensar muchas cosas. No olvidemos que no es lo mismo hablar en esta sala que hablar en el refectorio de una comunidad jesuita en el año 69. No es lo mismo. Es que él está diciéndole a su casa, y él sabe lo que tiene dentro, le está diciendo, ojo, lo que está pasando en Cuba no podemos tirarlo a la basura inmediatamente sin valorar la posibilidad que tiene de ser una presencia de algo que está haciendo la gente. No la gente en ningún sentido especial, sino que está ocurriendo y debemos incorporarlo. Yo creo que ahí hay una frase clarísima en la página 138 cuando dice, porque está hablando de la teología de la revolución, es que él sabe lo que se está viniendo encima, él sabe lo que va a ser, está percibiendo lo que va a ser la teología de la liberación de los 70. Y él dice, para el teólogo, la revolución no es tanto aquello de lo que hablar, como aquello en función de lo que debe hablar. No sé si la traducción termina de ser adecuada para expresar su pensamiento, pero yo creo que el matiz se capta. Es decir, no deja de hablar del problema en su cáscara, sino vea lo que está pasando dentro y asume esa extranjeridad que atenta contra nuestra manera de entender la civilización tal como la hemos construido en los últimos 20 siglos, acéptala y mira a ver qué pasa ahí. En eso se parece mucho al inicio de la posesión de Loudun, cuando él estudia el caso de la posesión demoníaca de las Ursulinas en 1632 en Loudun.
Y ese es precisamente el caso donde Jean-Joseph Surin pierde la cabeza después de haber sido el exorcista de las Ursulinas, y está 20 años Surin ingresado como un loco, hasta que finalmente un día se despierta y se convierte en ese gran escritor místico que después transforma la Francia del siglo XVII. Bueno, pues al principio del Loudun, el texto de Certeau dice: a menudo lo extraño circula por nuestras calles de forma subterránea, hasta que un día emerge a través de las alcantarillas. Es un lenguaje psicoanalítico todo el rato. Yo creo que en ese sentido José Luis lo ha marcado muy bien. Y yo añadiría el tema de la compensación. Certeau le está dando ahí caña a los dos grupos. A los teólogos de la Revolución le está diciendo: señores, que esto no es una moda de la que ahora vaya a escribir libros durante 15 años. Hagan ustedes el favor de ser más finos y situarse ante eso como el teólogo que tiene que interpretar en estos acontecimientos humanos una presencia divina, y una presencia de la que nosotros podemos dar razón. Pero a la vez, a toda la gente que tiene todavía la mentalidad de Pío XII, le está diciendo: oye, ¿qué pensáis? ¿Que vamos a volver a Carlomagno? Chicos, vamos a centrarnos en interpretar lo que está pasando de otra manera, ¿no? Entonces yo ahí no soy nada negativo. Y mira, decía lo de las instituciones, pero es que Antonio interpreta, claro, straussianamente el corazón del libro en ese capítulo. Bien, te estoy de acuerdo, Antonio, muy bien. Pero a mí el capítulo que de verdad me parece clave es la ley del conflicto, en el que José Luis ha insistido mucho, y en concreto dos frases latinas que están al final de ese capítulo y que creo que son la clave de interpretación de todo el texto, que son una primera de Santo Tomás, lo cual no es una tontería, y otra de San Agustín. Que Certeau cite primero a Santo Tomás, pero después lo compense con San Agustín. Sí. Y dice citando a Santo Tomás: ordo contra dissolutionem multitudinis. Claro. Eso es la afirmación de que el carácter político de la Iglesia tiene un sentido, claro, de que tiene que haber una institución que garantice la comunidad humana, y por otro lado, después en la página siguiente lo compensa diciendo: dilatentur spatia caritatis, pero abramos los espacios del amor, que vayan más allá. Es decir, que esa institución no vaya a creer nunca que ha sido capaz de cerrar quién está dentro y quién está fuera, sino que siempre tiene que haber poros por los que poder comunicarse con lo que queda fuera. Yo creo que en ese sentido, a mí fue esto realmente lo que me motivó a hacer el esfuerzo de traducir, que como os podéis imaginar, pues no ha sido menor. Pero, ¿por qué? Porque para un cristiano como yo, para un católico como yo, hoy la pregunta es: ¿qué pinta la Iglesia Católica en una sociedad como la nuestra? Y si tiene sentido que siga existiendo. Claro, desde el punto que uno hace ese análisis desde la fe, no puede decir otra cosa, o sea, no puede decir otra cosa que decir: esto tiene que ser, pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y para un filósofo, un aspirante a filósofo como cualquiera de los que están en esta sala, esa afirmación tiene conexión con lo que estaba planteando antes José Luis. Si nosotros los católicos, que tenemos un proyecto sugestivo de vida en común muy claro, no somos capaces de articularnos políticamente, ¿cómo va a hacerlo una comunidad republicana? Es decir, creo que un texto como este, en el que, y decías, Antonio, la crítica de no tienes texto, tienes tradición. Vale, bien, podemos asumirla, pero Certeau lo había leído todo. Yo creo que no hay un intelectual católico del siglo XX que haya leído más que él. Podrá haber leído lo mismo, y lo ha leído muy bien, y perdonadme, ya me callo, pero en este tema del capítulo de la Revolución hay que tener en cuenta una cosa. Certeau es alérgico al discurso apodíctico. Nunca toma posiciones claras sobre nada, siempre deja puertas abiertas. En ese sentido, Antonio, creo que es muy platónico, en el sentido de que Certeau duda, incluso lo dice explícitamente en uno de sus textos, dice: dudemos del carácter didáctico de un texto. Cuando alguien escribe de forma didáctica, quiere llevarte a algún sitio. Y él se pasa la vida poniendo matices, diciendo: bueno, pero yo solo soy un viajero, como ha dicho José Luis, yo no tengo experiencia de esto, yo qué voy a saber si yo... Puede ser una falsa modestia, sí, puede serlo. Yo no tengo esa sensación. Entre otras cosas porque su itinerario vital, si hay que prestar atención a lo que una persona hace y no solo a lo que escribe, yo creo que su itinerario vital es el de un hombre que se toma muy en serio esta discusión que estamos teniendo. Tan en serio como que rompe amarras con toda su vida, se quita la sotana, se lo quita todo, se pone el bolso y se va a California
pero yo creo que se va como San Francisco Javier se va a Goa. Se monta en un barco, Ignacio se queda en Roma, él se va a la India, China o a donde le toque, termina muriendo allí a las puertas de China, y durante todo ese tiempo no se ha roto la comunión que les establecía. Pero todo lo que está viviendo San Francisco en Oriente, como después Matteo Ricci y otros jesuitas, todo lo que va a vivir ahí es un intento de encontrar a Dios en un lenguaje nuevo, en unos hombres nuevos. Y ese Dios que yo puedo llamar Jesucristo, pues otro, simplemente el infinito, como decía José Luis, ¿no? Yo creo que en ese sentido la lectura de este texto y en general la recuperación de la tradición cristiana con o sin fe es imprescindible para que nuestra conversación no se empobrezca y políticamente no cerremos puertas que son muy necesarias para nosotros. Nada más. No, yo, quizá el recordar efectivamente, ¿no?, las tareas que propone Certeau en relación con el tiempo de la Revolución dejan la cosa, a mi modo de ver, relativamente clara. La verdad es que a mí no me ha interesado mucho porque era verdaderamente previsible, ¿no? La primera de las dos tareas dice, pide superar el énfasis de la violencia, ¿no? Esto, bueno, evidentemente, aquí uno supone que va a tener Certeau una invocación a una ética que es la ética de la experiencia del espíritu, que no puede entregarse a la violencia bajo ningún concepto, ¿no? Pero luego él ha negado una fundamentación teológica de la revolución, ¿no? Yo no creo que él esté en lo que podemos llamar una teología de la revolución. Dice con toda claridad en la página 141, desde este punto de vista, la teología que se sitúa bajo el signo de la revolución podría ser una forma más metodológica de lo que se ha llamado teología de la muerte de Dios. O sea, la única manera en que efectivamente se pueda fundar una teología de la revolución es a partir de la teología de la muerte de Dios. O de la manera que podemos decir, es la fundamentación de una teología política que tiene como supuesto el enunciado de que Dios ha muerto, como es claro en el caso de Carl Schmitt. Ahora, efectivamente, que exista una afinidad electiva entre lo que él entiende que es una sociedad cristiana y lo que nosotros, como filósofos laicos, podemos entender como una sociedad republicana, esto a mí no me deja duda. Y esta es la matriz agustiniana, ¿no? Por supuesto, para Agustín, una es el arquetipo y otro es el ectipo. Pero la frase magnífica que pone al final del artículo sobre la revolución es extraordinariamente representativa y cita a Tocqueville en este momento. Y Tocqueville dice, y yo creo que esta es la clave de su posición, osaré decirlo en medio de las ruinas que me rodean, ¿no? Estamos hablando de que la política es riesgo, la política es conflicto. Aquello de lo que tengo miedo respecto de las generaciones por venir no son las revoluciones. Lo que está diciendo aquí Michel de Certeau, incluyendo esta cita, es que el problema de la revolución en frente de Hannah Arendt no es el problema central, no es el problema que nos va a afectar en el futuro, o al menos no es el problema del que yo tengo miedo, aunque hay un riesgo, por supuesto, de las revoluciones. Dice, si los ciudadanos continúan encerrándose cada vez más estrechamente en el círculo de los pequeños intereses domésticos y en agitarse sin reposo, se puede prever que terminarán por volverse inaccesibles a las grandes y potentes emociones públicas que preocupan a los pueblos, pero que los desarrollan y que los renuevan. Esto es, no tenemos que temerle a la revolución, lo que tenemos que temerle es al impoliticismo y a la falta de política y de pasión política que se va a instalar en nosotros porque nos vamos a entregar a los pequeños intereses domésticos que nos van a agitar sin reposo, ¿vale? Pero que en el fondo ni nos van a desarrollar ni nos van a renovar, ¿no? Porque lo que renueva y desarrolla los pueblos son las grandes y potentes emociones públicas. Y esto
Yo creo que es la clave de todo el capítulo. Lo que nos está diciendo es que hemos vivido un tiempo de las revoluciones, pero por favor no le demos a esto la relevancia que tiene. Lo que tenemos que darle relevancia es a lo que se nos viene encima, revolucionaria o no revolucionariamente, que es el hecho de un ser humano que no para de agitarse sobre cosas completamente nimias, ¿no? Que es la descripción a bas la lettre de lo que sucede con un ser humano entregado permanentemente a los pequeños placeres que agitan el consumo, ¿no? Yo creo que este es el verdadero peligro y no el conflicto, no la revolución en el sentido que podemos ver inicialmente, ¿no? En este sentido, yo creo que, por supuesto, Certeau ha escrito un capítulo que quiere separarse del prestigio de la revolución, en mi opinión, ¿eh? Yo creo, José Luis, que después de leer esta cita que nos has leído, hay muy poca originalidad en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Muy poca. ¿Qué dice de nuevo? Si Claro. esto estaba ya dicho por Tocqueville y retomado por tanta gente, ¿no? Y al final es eso de lo que estábamos hablando antes, algo tan orteguiano como discutir sobre la posibilidad de que haya un proyecto subjetivo de vida en común para todos nosotros. Y en el fondo, para mí no es verdad, pero vamos a suponer que aquello de que el cristianismo es platonismo para el pueblo, démosle cabida a Nietzsche aquí. Aun cuando fuera eso, bendita conservación del platonismo, en el sentido de que nos mantiene en la línea de buscar esa luz que detrás tuya nos ilumina. Hoy en tu intervención tenés una luz detrás que ha hecho parecer el final de la caverna, ¿no? La salida de la caverna. Estoy en mi apartamento de Madrid Sí, y esto es... Pues, no he visto cuál sería el sitio adecuado, ¿no? Para hacer esta intervención. La verdad es que, sinceramente, esta lectura y este texto, en concreto este libro, a mí me reconcilia y me permite pensar que hay un sentido todavía para la Iglesia Católica, más allá de su pretensión de veracidad, cosa que habría que discutir de otra manera más larga y tendida, y al final tendríamos que irnos a la Encarnación y volver a Nicea. Pero más allá de eso, me reconcilia con la posibilidad de que estemos tratando estos problemas a raíz de la experiencia de algunas personas y de estos textos, porque son problemas importantes y sin ellos no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si alguien del público quiere comentar o preguntar algo, estaría bien, hemos hecho aquí un trío de intervenciones, pero quizá queráis participar. Por seleccionar, ¿eh? Adolfo ha levantado la mano, Antonio. Perdón. Pero no... perdón, sí, Adolfo, no lo veía. Hola. Nada, muchas gracias por las presentaciones y por la discusión. Yo, simplemente por la sugerencia de Juan Diego de que sería interesante, me gustaría hacer una pregunta abierta para los tres, porque de alguna manera, como yo no soy especialmente lector de Certeau, aunque supongo que es una cosa que tendré que remediar, pero de la discusión, llevándomelo al terreno de las cosas que me preocupan a mí, me surge la pregunta, ¿no? Habéis hablado del discutir sobre la posibilidad de un proyecto sugerente de vida en común, contraponiendo de alguna manera la versión republicana o la versión católica. A mí, lo que me... Quiero decir, antes habéis puesto en cuestión que la versión republicana se pueda llevar a cabo, o eso es lo que me ha parecido entender. Y en cambio, a mí lo que me supone un problema, pero que es un problema seguramente derivado de la ignorancia, pero lo que me preocupa es la pedagogía, pero no la pedagogía en el sentido en el que antes Juan Diego ha dicho, cuando hay un texto que es pedagógico, entonces sospecho, sino la pedagogía de la enseñanza de aquello que nos puede poner en común, sea como sea la cosa que se tiene, la cosa que sea lo que nos tiene que poner en común. Porque de alguna manera yo, como persona más o menos laica, tengo dificultades para entender cómo se enseña desde la fe algo para los que no tienen fe. Quiero decir, a mí, como persona que no tiene fe, no se me ocurre ninguna manera de que alguien me enseñe
algo que solo se puede justificar en base a una fe. Pero estoy dispuesto a que me lo expliquen, por supuesto. Y bueno, creo que es eso. Cualquiera que quiera decir algo al respecto de esta pregunta, estaré... Por supuesto, esa es la experiencia de la que, exactamente esa, es la experiencia de la que parte Chertot, ¿no? Chertot dice, bueno, nos estamos convirtiendo, nosotros, la Iglesia, ¿no? Nos estamos convirtiendo en personas a las que la pregunta que tú te estás haciendo va a ser completamente inevitable, ¿no? Y no vamos a estar en condiciones de responderla. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la vida común. O sea, es decir, neutralicemos ese problema, ¿no? Enfrentémonos tú y yo, ¿no? Enfrentémonos tú y yo a lo que es la extrañeza que tú representas para mí y que yo represento para ti, ¿no? Y estemos en condiciones de ver cómo podemos organizar una historia común con nuestros conflictos, ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestras separaciones. Y eso es todo lo que necesitamos. Eso es la experiencia del espíritu, ¿no? Es una experiencia que nos transforma, nos cambia y nos somete a un trabajo infinito en el que nuestra comunidad solo se demuestra, se manifiesta por la conversación en el conflicto, por la conversación conflictiva, ¿no? Porque lo único que nos une es el hecho de que yo me voy a conocer, voy a conocerte y voy a conocer la realidad solo a través de esa conversación, solo a través de esa relación, ¿no? Por lo tanto, en lo que está Chertot es en una operación muy complicada y muy paradójica que en cierto modo efectivamente nos volvería a Nicea de no hablemos sobre la fe, sino que tengamos experiencia. Tengamos una experiencia de que lo que para mí me impone la fe, para ti te lo impone única y exclusivamente la vida en común, ¿no? Esta es la cuestión, esta es su operación, ¿no? Porque quizá en esa vida en común estaremos en condiciones de encontrar un lenguaje que permita solventar la pregunta que tú mismo te has planteado al inicio, ¿no? ¿Cómo puede alguien desde la fe hablarme a mí que no tengo fe? Bueno, dejemos esa cuestión al margen, hagamos conjuntamente una experiencia que yo voy a interpretar desde la experiencia de la fe y tú vas a interpretar desde otra experiencia. Por eso la relación que hay entre lo que él llama una sociedad cristiana y lo que yo llamo una sociedad republicana no puede comprenderse desde una exterioridad completa. Pero tampoco puede comprenderse desde una fundamentación de la red pública en una dimensión cristiana, ¿no? Posiblemente sea la manera en que una historia compartida milenaria puede ser continuada con independencia de en qué lugar se sitúe cada uno de ellos. Uno se puede situar, pero claro, esto en cierto modo es aquello que intentó a lo largo de toda la historia generar la disciplina de la moral, ¿no? Cuando Kant se pone a organizar la dimensión de la moral, ¿qué es lo que quiere hacer? Y Lessing se pone a organizar la dimensión de la moral, ¿qué es lo que quiere hacer? Organicemos un discurso que pueda vincular al creyente por su creencia y al que no sea creyente por su razón, ¿no? El problema es, ¿podemos las sociedades occidentales separar esas dos cosas? ¿Podemos estar en condiciones de tener un discurso que solo hable desde la fe o un discurso que solo hable de la razón? En mi opinión, no hay posibilidad de hacer eso. Tenemos que estar en condiciones de hablar dos lenguajes, pero dos lenguajes que sean traducibles a una experiencia. Y en este sentido, yo creo que esa traducibilidad a una experiencia viene bien descrita como la experiencia del espíritu que nos describe Chertot. Esto es lo que yo... José Luis, me encantó antes eso que decías de la experiencia del espíritu, y te diría que la experiencia del espíritu más profunda es la de la aceptación del disenso.
Tú Claro. hablabas antes del por consenso, supuesto, claro. la aceptación del disenso. Claro. Adolfo, el capítulo 3, que se llama Dar la palabra, es un capítulo sobre la educación en el que estoy seguro que estamos de acuerdo, Antonio, José Luis y yo, que es magnífico y que además es el programa de la Torre del Virrey escrito en el año 69, publicado en el 69. Es decir, ¿cuántas veces nos ha dicho Antonio, si entras en el aula y eres uno más de los que están en el aula, ¿qué van a aprender? Es precisamente tu diferencia, el conflicto que se genera al tú mostrarle la más radical diferencia con lo que ellos son, lo que permite que se den esos espacios de diálogo donde la experiencia de la persona puede llevarle a reflexionar sobre qué hay después, qué hay además de esto. Si yo me meto en la caverna y soy tan caverna como el que está allí, ya no es posible ese conflicto. Por eso, sea creyente o no, este aprendizaje filosófico que estamos haciendo unos con otros, aprendiendo a discutir y a mostrarnos lo más realmente como somos, es lo que nos prepara para después poder tener esas experiencias con otros y no dedicarnos a ser una cáscara vacía, por muy, muy teñida de oro que esté por fuera, ¿no? De verdad que el capítulo 3 es una maravilla y en el de la ley del conflicto, Tomás, ahora mismo te damos la palabra, que nos enrollamos más que la más. Pero dice Sertor en la página 43, hace falta, por tanto, no una sola vez, sino cada día, renunciar al convencionalismo cómodo que afirma que siempre es posible entenderse y abandonar los rodeos sentimentales gracias a los que se esperaría ocultar bajo las palabras y las precauciones la realidad de los otros. ¿Cuántas veces llevamos a algunos de los que estamos aquí oyendo, es que eres un vehemente, es que hablas como si tuvieras la verdad, es que tal, y nos acusan, pero no me acuses si te estoy regalando lo mejor que hay, que es que yo sea yo y tú seas tú. El problema es cuando vamos a hacerlo todo edulcorado, suavito, consensuado, y así no hacemos nada. Mantenemos todo como está y nos engañamos hasta que nos muramos después de habernos jubilado y esas cosas, ¿verdad? Muy bien. En todo caso, el capítulo sobre educación es el que a mí me hubiera gustado que mis profesores leyeran en el año 69, con toda claridad, ¿no? Eso es verdad. Y obedece estrictamente a los problemas de la forma educativa que padecimos todos, toda mi generación, ¿no? El problema es, ¿no?, el capítulo que podría escribir Sertot respecto de los problemas que tenemos hoy con la educación, ¿no?, que son son diferentes, ¿no?, pero igualmente profundos y poderosos. Le damos la palabra a Tomás, que lo había pedido. Tienes que activar el micrófono, Tomás. Ismael, perdóname que me estoy tomando estas libertades, ya las costumbres. Hay un botón abajo a la izquierda que es un símbolo de un micrófono y que tiene una raya roja, pues le debes dar una vez para que se convierta en verde. No sale. Bueno, pues plantéanosla si quieres por el chat, si no puedes. Juan Diego, ¿es posible que no haya entrado desde su aplicación, no se haya conectado al sonido y por eso no le aparezca? Puede ser. Normalmente cuando nada más entras hay una opción que con dice el audio compartido. el audio. Claro. Pues igual no va a ser posible, Tomás. Plantéanoslo de alguna manera. Escríbenos a la Torre del Virrey. Intentaremos contestarte como podamos. ¿De acuerdo? Que escriba en el chat. Eso es, escríbenos en el chat. No sé vosotros, yo estoy comodísimo, pero es tarde, ¿eh? Sí. ¿Puede? No puede. Bueno, nos escribes, Tomás, y lo hacemos. Si es tarde, son las 9. Yo le había hablado a José Luis, que tiene muchas ocupaciones, de que íbamos a terminar a las 8:30. Nos ha concedido media hora más. Sí que me gustaría advertir que los que estáis por Valencia tenéis una ocasión de seguir conversando con él el viernes en la librería Ramón Llull, como hemos comentado al principio, en la presentación de su libro sobre la revolución pasiva de Franco, que es un libro que queríamos reseñar cuanto antes en la Torre, José Luis. Y bueno, creo que hemos reseñado todos los últimos, ¿no? Y debo decirte, y aprovecho que está aquí Alejandro del Río, que tu libro sobre la teología política imperial es un libro que creo que hemos gastado y desgastado a fuerza de lecturas. Ha sido un libro que debo agradecerte. Personalmente creo que es lo que más me ha gustado de todo lo que te he leído y mira que
llevamos años en este asunto, ¿no? Sí, llevamos años. Es un libro valiente. Para mí fue un libro inesperado en tu producción, aunque conocía muchas cosas, pero no con la vehemencia, ¿no? Algo espero de esta revolución pasiva de Franco en la medida en que leí la historia política de España y recuerdas que tuvimos al respecto cuestiones que parecía que nos habían quedado pendientes en aquel volumen cuando lo reseñamos en La Torre. Sí. No sé si alguien más querría añadir una palabra. Alejandro, tal vez como editor, ¿quieres añadir algo? No lo sé. No es una... de otro modo, ya sabéis que esto se queda grabado en lo que nos gusta llamar el archivo de la Torre del Virrey, que ya tiene muchos documentos para esta discusión que Juan Diego sabe perfectamente que es en la que estamos, en la que es obvio que cada uno va a mantener lo que él ha llamado la vehemencia, y yo creo que es necesario que sea así. Creo que este edulcorar, el problema, José Luis, que tú has mencionado respecto a la educación en estos momentos, posiblemente no tenga que ver con la dureza de los maestros, sino con la blandura de los discípulos, ¿no? Una excesiva debilidad con la que la pedagogía tropieza tanto como con la dureza antigua de los maestros, y probablemente esta vehemencia con la que nosotros hablamos aquí no es tan fácil de trasladar a las aulas. Esto todos lo sabemos, y seguramente motivaría una especie de versión nueva del capítulo de Sertó. Pero no querría tener yo la última palabra. No sé si Juan Diego o José Luis queréis decir lo último y cerramos con lo que digáis. Ciérralo tú, José Luis, por favor, muchas gracias. No, yo no, para mí, tanto las dos obras que más he trabajado de Sertó, ¿no? Que es esta y la de Historia y Psicoanálisis, constituyen una voz original, constituyen una voz que ha sabido evadir los precipicios de determinadas posiciones enormemente relumbrantes, pero que al final se han demostrado incapaces de conectar con los movimientos reales de nuestras sociedades y con la evolución real de nuestras sociedades, ¿no? Y en este sentido es una invitación a la lectura de un autor original, de un autor que ha mantenido una trayectoria muy propia y que ha sabido generar caminos del pensamiento que siguen abiertos con más intensidad que los grandes héroes intelectuales de Europa, ¿no? Que finalmente siguen siendo los mismos en los últimos 70 años, ¿no? Yo creo que esto eleva la figura de Sertó a la de un clásico que debería estar más presente en la autopercepción de nuestra propia época. Gracias, José Luis. Vamos a dejarlo aquí. Mañana estará disponible el seminario. Gracias a todos. Recordad que el jueves seguimos con Filópolis, con la intervención del profesor Pedrazuela sobre Carl Smith y Alexandre Kojev, la relación entre ambos. Y naturalmente, gracias a todos por estar aquí y hasta más ver. Muchísimas gracias, José Luis.